Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias por permitirnos estar un día más en la sala, en el hogar de cada uno de ustedes. Un abrazo grande al Valle, a Mexicali, al sur de California, por supuesto Tijuana, Ensenada, la zona costa. El día de hoy no hay una editorial, el día de hoy es una charla con amigos que a los que quiero y admiro muchísimo. Como usted seguramente lo sabe, el pasado sábado perdimos a Gustavo Sánchez Vázquez, falleció. Gustavo, un mexicalense que en toda su dimensión fue durante muchísimos años fiel a sus creencias, un activo luchador. Cuando en ese estado, hablar de Acción Nacional a estas generaciones nuevas y los que tenemos ya 50 años, nos lleva a pensar que el PAN siempre estuvo ahí, y no, durante muchísimos años no estuvo ahí, y durante muchísimos años Acción Nacional fue contracorriente, tratando de formar valores, defendiendo las ideas de la familia, de México y de por qué tener un gobierno diferente. En Baja California se tuvo un periodo muy grande, muy largo, de gobernadores que lo hicieron muy bien. Tristemente también hubo, particularmente el último de ellos, Kiko Vega, que lo hizo muy mal. Y nos hemos quedado con la frivolidad del desgaste de la política. Sin embargo, reconocer que no solamente Gustavo, sino que hubo ciudadanos bragados para adelante que quisieron defender con pasión, con su patrimonio, con su tiempo, la libertad de poder darle a usted la posibilidad de elegir. Es algo que el día de hoy, en un homenaje a la figura de Gustavo, vamos a realizar. Yo conocí a Gustavo en 1997. Yo me fui a estudiar 9 años fuera de la ciudad, regresé, empecé a trabajar con el gobierno de Eugenio Elordi, Luis Sánchez, quien fue profesor mío y quien nos daba pláticas de política desde la secundaria, estaba en el gobierno del licenciado Elordi, en el cual Gustavo fue síndico procurador. En algún momento, en 1997, por así considerarlo lo prudente, Eugenio tomó la decisión de que el siguiente candidato a la alcaldía fuese alguien a quien yo consideré que no estaba ni preparado ni debía representarnos. Me refiero a Jaime Díaz. En ese momento me acerqué a Gustavo. Gustavo, junto con Luis, me abrieron la oportunidad de acercarme a Víctor Hermosillo, a quien pensábamos que iba a ser un mucho mejor candidato, y empezar a construir una historia que seguramente tiene mucho que ver con el desarrollo y con el presente de Mexicali. A Gustavo lo conocí como candidato, lo conocí como diputado, lo conocí como alcalde, y Gustavo, junto con Maggie, fue un incansable servidor, fue un tipo entregado, fue un tipo que, al igual que todos, con sus errores y en este caso muchos más aciertos, se entregó a una causa. Y el día de hoy, en este desamparo que tenemos de políticos de quinta, que se dicen de una cuarta transformación, y no estoy hablando en temas partidistas, sino principios, moral, capacidad, nombre y sobre todo pantalones para defender en lo que uno cree. Gente como Gustavo, quien nos hace mucha falta, va a ser altamente extrañada. El día de hoy quiero mandarle un abrazo muy grande a sus 2 hijos, a Gustavo, a Alejandro, a Martita, quien fue muy importante en la familia que junto con Maggie hizo, por supuesto a Luis, a Francisco, a Hugo y a Carlos. Lo vamos a extrañar, y por eso en este programa el día de hoy vamos a hablar de Gustavo, vamos a hablar del político que se fue y del panismo, de las motivaciones, de las circunstancias que hacen que gente decida dejar al lado el tiempo de su familia, al lado el tiempo de su negocio, tratando de construir una mejor patria. Si no votas, no te quejes. Si no participamos, seamos solamente simples espectadores. Gustavo nos enseñó, al igual que gente que le ha precedido, que el camino es remangarse la camisa y ponerse a trabajar. Nos acompaña hoy Luis Sánchez Vázquez. Luis, ¿cómo estás?
Francisco, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios, conforme con la voluntad de Dios, fuerte, porque tenemos mucho que hacer. Claro, gracias, bienvenido, Luis. Sí, gracias a ti. Arquitecto Víctor Hermosillo, ¿cómo está? Bien, aquí estoy. Qué bueno, bienvenidos, bienvenidos. El día de antier platicamos y decidimos darle este espacio a la memoria de Gustavo. Francisco Javier, quien acaba de salir del aire, nos comentó que el día de mañana también, de 10 a 11 de la noche, tendrán un espacio dedicado. El viernes, perdón, me están corrigiendo, el viernes. Arquitecto, ¿qué tiene que pasar para que haya gente que cree, como Gustavo lo hizo, en principios que pueden ser llevados a la política? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con la educación que te dan en tu casa y también con tus propias ideas, ¿no? Tus propios ideales, no es una cosa ni de herencia, por otro lado, ni parecido. Es como hay una familia que hay gente que le gusta la música clásica, hermanos, y hay otros que no les gusta. Hay gente que le apasiona su país, que le duele que no estemos mejor, que dice, hay que participar porque esto no está bien y no se vale nomás estar quejándose, porque aquí en nuestro país la mayoría se queja. Estamos en un continuo aullido, quejándonos, pero pocas gentes se atreven a dar el paso, ¿no? Gustavo fue una de esas personas, ¿no? Pero yo voy más a lo general. Yo, sinceramente, he conocido muy pocas gentes que hayan vivido la vida tan intensa como Gustavo. Gustavo andaba a 100 revoluciones por minuto, ¿no? Trabajaba mucho, era inteligente, trabajaba mucho, tenía principios, tenía un negocio de asesoría jurídica les va al despacho muy bien. Participó muy fuerte en la política, muy fuerte, pero por otro lado, yo creo que es de los hombres más gozadores que he visto, ¿no? Se da tiempo para todo, digo, que se iba a Las Vegas a ver un show, luego se iba a Los Ángeles a ver un juego de fútbol, luego iba a México, espérate, calmita, digo, no tan rápido, ¿verdad? Si alguien puede decir que tuvo una vida completa fue él. Aparte, pues atendiendo a su mujer, que tenía la suerte que tenía una mujer que le jalaba en todo, ¿verdad? Porque hay parejas en que pues la mujer no jala, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan los problemas. En este caso, Maggie siempre le jalaba con él, en la diversión, pero también en el compromiso cívico y social, ¿no? Entonces, y sus hijos, pues no tuvo muchos, tuvo 2, entonces, muchachos serios. Entonces, tuvo una vida plena, ¿verdad? Digo, y esa vida plena, por supuesto, le dio grandes satisfacciones, también le dio grandes decepciones, como todo, o sea, y también, por otro lado, tuvo que tener mucho esfuerzo. Nada se hace sin esfuerzo, ¿no? Nada, digo. Y lo logró, eso es maravilloso, digo, poca gente puede decirse así, que cumplió y la gozó. Y eso es muy padre, ¿verdad? Digo, su vida no fue una línea recta así como muchas personas que van, trabajan, regresan, van a su casa, ven televisión y de ahí no salen, ¿no? Él tuvo grandes sueños, algunos los logró, otros no, subió, bajó, se divirtió, para todo eso es energía. Y eso es lo que admiro mucho yo de Gustavo, independientemente de su desarrollo como profesionista o como político, que hablaremos después, ¿no? Fue una persona muy gozadora, puedo decir yo. Gracias, Sergi. Luis, tuve la oportunidad de tratar a Gustavo en muchos sentidos y siempre la familia para él fue algo muy particular. Como su hermano, ¿qué puedes resumir de Gustavo para que la gente entienda la dimensión de su persona? Bueno, Gustavo fue el cuarto de mis hermanos. Yo tenía 10 años cuando él nació. Obviamente me tocó
llevarlo, acompañarlo, para compartir mucho con él en esa edad, en esos tiempos. Siempre fue muy inquieto, siempre le gustó mucho el deporte, el fútbol, soccer sobre todo. Mi papá le decía el Flaxon porque era muy delgado. Traicionó ese perfil muy bien los últimos años. Cruz Azulino, ¿eh? Sí, Cruz Azulino totalmente, toda la vida. Yo se lo contagié y me lo llevé a un torneo nacional y no lo podía creer. En fin, como dice Víctor, fue siempre una persona muy alegre, muy entusiasta. Se le proponía hacer todo lo que se proponía hacer. A mis padres le daba nervios de irse a acampar con los scouts a tal lugar y le daba nervios, pero él todo lo buscaba y todo, a todas partes se subía y todos los retos los quería realizar. Así fue un optimista, fue una persona que traía muchas fichas de póker en la mochila porque tenía una autoestima inmensa. Podía tener problemas, irse al baile de la graduación, le salió una espinilla en la nariz, pero no le importaba, tenía muchas fichas. Pues. Entonces, siempre nos deja esto muy buenos recuerdos. Claro que todavía tuvimos un hermano más, pero bastantes años después, pero ese tiempo fue el chiqueado de la familia, indudablemente. Luis, arquitecto, a ver, Gustavo empezó tarde, no su carrera política, Gustavo fue un tipo que estuvo haciendo política desde muy temprano, pero Gustavo llega a los 32, 33 a la sindicatura y pasa bastante tiempo para llegar a la diputación, luego a la alcaldía y luego a la senaduría. Gustavo era un candidato incansable. Yo tuve la oportunidad de hacer campaña con Gustavo en el 24, cuando él buscó la senaduría, yo la alcaldía, y me consta, Gustavo empezaba su campaña a las 4 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche. Era un motor impresionante. Te voy a dar los tiempos de él. A ver. Gustavo estudió la preparatoria y estudió la universidad aquí. Guadalajara, ok, aquí. Terminó su carrera aquí en la UABC y en esos tiempos empezó a hacer sus pininos en los grupos juveniles del PAN. Cuando él se va a estudiar su especialidad a Guadalajara, fueron 2 años que estuvo fuera, que dejó totalmente esta actividad. Y cuando regresó, poco a poco fue de nuevo incorporándose, ¿sí? Nosotros aquí estábamos viviendo una efervescencia tremenda. Había pasado un fraude electoral en el 83, María Cristina fue candidata a la alcaldía en el 86, vino la elección de Manuel Cloutier a fines de los 80s, entonces las cosas estaban muy en efervescencia. Gana Rufo y de pronto un día Eugenio Lordui me pregunta a mí, ¿qué te parece si invitamos a tu hermano a que sea el procurador fiscal del Estado? Y yo me quedé, caray, Eugenio, Gustavo tiene 26 años, le digo. Tiene 1 año y medio que regresó de hacer su especialidad. Yo lo platicaría con él y platica con gente del área que tenga experiencia. Entró de procurador fiscal y yo creo que nos sorprendió a todos. No trabajaba solo. Era muy vivo para asesorarse, pero supo muy bien escoger las teclas que él iba a sugerir al secretario de Finanzas y al gobernador que apretar. Y ahí fue donde empezamos a ver avances que hasta la fecha también se transformaron avances en otros estados de la República en materia fiscal, sobre todo en materia contributiva. Baja California fue el primer estado que les cobró impuestos a las dependencias federales, por ejemplo. Fue una lucha tremenda, ¿no? Era de uno de los temas que formaban parte del tema de la famosa coordinación fiscal, ¿verdad? Y así como estos te puedo mencionar otras cuestiones importantes que logró hacer Gustavo en su equipo de la Procuraduría Fiscal y inclusive con asesores que actualmente son profesionistas en Mexicali y que participaron en esa etapa muy intensamente. Arquitecto Gustavo... Bueno, pero hay que ver una cosa. Gustavo es de familia panista, eso es muy importante. O sea, don Luis, su papá, fue panista de allá de los 50. Yo lo conocí cuando entró el PAN en el 64. Fue un panista muy dedicado y su mamá también, ¿verdad? En aquellos tiempos en que pues todo era difícil. Le explico, es la época de tu abuelo, el doctor Cañedo, de Enrique Silva, de ese tiempo. Luis Sánchez fue panista hasta que entonces. Gustavo se puede decir que desde niño, como Luis también es panista. Digo, desconozco si tus otros hermanos sean panistas, digo,
porque a unos les vibra y a otros no. Eso es una cosa humana, ¿no? Pero él sí le interesó el PAN. Digo, yo me acuerdo en los juveniles, pues, yo era muchos años mayor que él, ahí andaba, ¿no? Sin descuidar sus otras cosas. O sea, en aquellos años, pues la situación del PAN era sobre todo una situación de presencia, ¿verdad? De ser un faro de la democracia, porque no había democracia, aunque pues, era un testimonio el PAN. O sea, los panistas en aquellos años pues nos ganaban, nos las robaban y seguíamos. No nos vencíamos en aquellos años, ¿no? Entonces, y esa situación la vivió su papá. Entonces Gustavo siguió, Luis también, siendo panista, traía ya pues las ideas de los filósofos del PAN, Manuel Gómez Morín y todos los demás. Hay una playa de pensadores del PAN y lo aplicó en su vida, ¿verdad? En esa situación. O sea, agarramos muy en serio eso de la brega de la eternidad, porque la política es una brega de la eternidad. Tú no puedes descuidar en la política los principios porque caes en el despotismo o en una situación de concupiscencia si no estás en la brega de la eternidad de tus principios. ¿Me explico? Estar en la autoridad, porque no le llamo yo poder, en la autoridad, y como se mueve en México, es muy tentadora para que la gente se desvíe. Es el sistema que tenemos y desgraciadamente tienes que tener muy buena filosofía para mantenerte en la línea. Arquitecto Luis, suscribo completamente lo que ustedes dicen. Creo, no quiero sonar soso, creo que Gustavo es el más joven en irse de la generación que pensaba así al formar el PAN. El que te hablaba de la cuenta larga, de la brega de la eternidad, el que hablaba de hacer gobierno después de hacer principios. El PAN, al igual que los demás partidos en el desgaste del poder, se convirtió también en un tema donde los principios se hicieron a un lado, donde el poder también empezó a un desgaste natural, eso es natural. ¿Ustedes creen que Gustavo es pertenece a esa generación donde, Luis, Arqui, ya no existen esos valores comunitarios en el PAN? No, ya no existen. No, sí existen. Lo que tiene es que también hay que buscarlos y animarlos y conducirlos, ¿verdad? Digo, gente buena siempre va a haber. Lo que tiene es que se tiene que estar cultivando esa situación, ¿me explico? Si no se cultiva, se pierde. ¿Me explico? Entonces, creo que lo que falta es, digamos, en esta situación del PAN, en este estado, lo que pasó y que fue también éxito del PAN es de que cuando llega Rufo, que Rufo llegó a ser gobernador a los 37 años. Pero Rufo ya era un hombre maduro en ese sentido, tenía madurez. Ahora hay muchachos que tienen 35 años y no tienen madurez. Más, hay de 50 que no tienen madurez. Rufo tenía madurez, era sensato, era un tipo que reflexionaba lo que hacía y tenía valor. Entonces, una de las cosas que hizo y tuvo suerte es de que había un grupo de panistas que había luchado mucho aquí en el estado y que en mayor o menor grado estábamos en posturas de poder servir en el gobierno porque teníamos éxito en lo que hacíamos. ¿Me explico? Y ahí cuenta tú pues a Eugenio Lordi, a René Corella. Al Bonito Arenas. Gente que tenía éxito y que sabía qué poder hacer. Digo, cuando no hay equipo, las cosas son muy difíciles, ¿no? Entonces, pero esa misma gente pues ya se fue del gobierno, se fue al gobierno. Y al irse al gobierno, pues el partido como tal queda medio descubierto, me explico, porque se puede decir que de las mejores fichas que tenía el PAN se fue al gobierno.
porque pues el PAN era un grupo muy chico. La gente no cree, pero éramos menos de 600 panistas registrados cuando ganó Rufo. Entre estos también, pues, se fue hasta Gustavo, pues estamos hablando de un muchacho salido de la escuela. 26 años. Va acá, pero la gente joven también tiene brillantez. Lo que tiene es que tiene que tener cabeza y madurez, me explico. No es la primera vez que hay gente joven. Digo, yo creo mucho en la juventud, pero hay de jóvenes a jóvenes, por supuesto, ¿verdad? Digo, entonces Gustavo sí se supo desarrollar muy bien. Yo me acuerdo cuando trabajaba con Eugenio en esa situación. Y luego siguió en el partido, pero vuelvo a decir, él tenía también, no era un político profesional. No. Era un señor que tenía su negocio también, que eso le ayudaba mucho también, porque cuando tú tienes una solidez, digamos, por una herencia, podríamos decir, o porque tu negocio te da, pues no te importa mucho seguir en la política como dé lugar, ni no te importa mucho, digamos, hacer muchas cosas que hacen los que no tienen esa situación. Porque la mayoría de los políticos pues no tienen otra cosa de qué vivir y entonces pues están ahí pegados a la estructura partidista, ¿verdad? Y pueden ser gobernadores y luego se las dan de diputado hasta de regidor y entran porque ahí tienen que seguir. No era la situación de él como pues no era la situación de otras personas que tuvimos esa suerte de tener un sólido respaldo económico, ¿me explico? Y él volvía a sus negocios y era exitoso. O sea, cuando se necesitaba, pues entraba a la cancha. ¿Me explico? Pero ese tipo de gente no es muy común. ¿Me explico? Los hay en otros lados y son los que han tenido más éxito. Era Barrio en Chihuahua, Medina Plasencia en Guanajuato. Gente que después, pues ya se terminó y me voy a mi trabajo. No, ay, a ver, ¿qué agarro aquí para luego vivir 10 años? No. Digo, Políticos de antes, arquitecto, volvemos a lo mismo. Había una mística que creemos que hoy se ha perdido. Hablando de ello, Luis, y antes de mandar a comerciales, ¿tú consideras, Luis, que Gustavo deja un legado político en Baja California? Si habláramos de este tema, Pancho, yo te podría enumerar no sé cuántos casos en la historia de personas que estaban casi predestinadas a algo y que su persona fallecen, se van, se rajan, los compran, se van y vino el diluvio para mucha gente. Y no es así. En una plática que tuvimos, no sé, hace cuestión de medio año, Gustavo me preguntaba, ¿qué crees que tenemos que hacer y por qué? Y yo le decía a Gustavo, yo creo, y a mí la inquietud me nace con mucha vergüenza. Ya sabiendo de la enfermedad. Hacía poco que sabía. A mí me da mucha vergüenza reconocer que tuvimos un último gobierno del PAN atroz, vergonzante, como me gusta afirmar y reconocer, y lo pruebo, que tuvimos excelentes ejercicios de gobierno abismalmente mejores que cualquiera otro. Por supuesto. Pero al final nos descuidamos, Pancho. Y el gran error que cometimos es no tener preparado el relevo. Y llegó un tsunami que nos sigue comiendo. Ya está en el PAN ahora, se les da pábulo al que levanta la mano y quiere ser candidato. Y es que está muy guapo, mételo de candidato. Y es que no, espérate. No, es que él debe de ser. ¿Por qué? O sea, hasta hay gente que piensa así. Y es de una frivolidad y de una irresponsabilidad hacer ese tipo de propuestas. Y don Luis Álvarez, que en aquel entonces era el jefe nacional del PAN, nos lo dijo muchas veces, no perdamos el partido para ganar el gobierno, porque pasan este tipo de accidentes. Y luego levantarte de un mal ejercicio irresponsable de gobierno nos lleva a lo que estamos metidos ahorita. Claro, hay otros elementos, ¿verdad? No son los únicos, pero el preparar el relevo generacional es algo básico. ¿No se tiene actualmente un relevo? No se tiene. Hay que formarlo. También otra cosa. Lo que pasó en esa ocasión también fue una situación nacional y estatal. Digo,
podemos decir que, y fue cierto, ¿verdad? La situación de López Obrador fue un tsunami nacional. O sea, porque el PRI, es de sorprendente, el PRI volvió al poder y no lo supo manejar. Lo perdió en 6 años cuando el PRI tenía estructuras fuertes, pero es un gobierno muy frívolo, mucha ratería en los gobernadores, el presidente no era presidente, no, era una figura. Me explico. Hizo unas buenas leyes, las propuso, que ya las quitaron, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, el gobierno de Peña Nieto es un gobierno que tiene muy mala fama, ¿verdad? Entra López Obrador y entonces viene el tsunami, ¿verdad? Y eso arrasó con todos, porque en esa ocasión, y ahorita estamos diciendo que si trasciende Gustavo y esto otro, hay que ver cómo se trasciende la gente. Porque Gustavo, hay que decirlo, perdió cuando se quiso reelegir contra la actual gobernadora. Digo, con todo respeto a la señora, la señora en realidad no había trabajado, había estado poco ¿De alcaldesa? No, de diputada. Fue una cosa... Perdón, de diputada, perdón. Sí, digo, como un rayo pasó. Digo, en 6 años ya era gobernadora. En realidad casi no trabajó, porque tú haces tu campaña para diputada. Luego 2 años haces campaña y luego haces otras campañas. Pues ¿cuánto trabajó? Digo, y le ganó a Gustavo. Y le ganó por un margen fuerte. Digo, yo estaba con él ahí, porque la política es una serie de circunstancias. Por eso ahora la gente piensa también de que pues vamos a poner un boxeador o un jugador como Cuauhtémoc Blanco. Sí, porque ganan, pero llegan al poder y no saben ni qué hacer. Y nosotros necesitamos gobernantes que sepan qué hacer, no gobernantes que nomás sean populares. Lo que tiene es que el prestigio y la educación de nuestra gente es muy bajo, ¿verdad? Entonces, ese fue un fracaso para Gustavo terrible, porque yo me consta que trabajó esos 3 años terriblemente, terriblemente. Digo, no ha habido alcalde que haya trabajado, y los conozco desde de Rubio Parra, en los 60, que haya trabajado con la intensidad que trabajó Gustavo. Pudo hacer unas cosas, otras no pudo hacer. No, a ver, la comparación de los 3 años de Gustavo con los 5 años de la actual alcaldesa es abismal, señor. Por eso. Pero, no hay comparación. Sí, pero ya ves, digo, te estoy diciendo que perdió por esas circunstancias de la política. Digo, perdió, él lo admitió. Digo, porque cuando pierdes debes de admitir. Eso es de hombres, ¿no? Entonces, creo que le dolió mucho. Pero lo que yo te digo es de que pudo hacer mucho, quizás otros hicieron más, porque el gobierno anterior se lo dejaron en la lona. Y el presidente municipal antes que él, pues dejó un desastre. ¿Y qué pasó? Pues trabajaba, dormía 3 horas. Una vez yo fui varias veces porque yo lo quería. Y le dije, no, así no se chambea. Digo, no, tienes que descansar. Delega esto. No, pero es que la intensidad. Una vez fui con el licenciado Rufo, fuimos Ernesto y yo, oye, párale. Por más presiones que tengas, tienes que descansar y todo. Pero así era de intenso. Y logró mucho en esos 3 años. Hizo obra, una comandancia muy bien, hizo cosas como para los enfermos, se disminuyó la nómina, quitaron bases que estaban ahí. Que luego las metieron de nuevo. Pues digo, es que la gente no sabe juzgar al gobierno. Digo, Gustavo recibió la administración con 500 pesos en la caja que le dejó Jaime Díaz, Pancho. Sí. 500 pesos. Cada año, cada uno de los 3 años, él logró manejar la hacienda pública para tener una reserva y dejó al gobierno con 500 millones de pesos. Eso se llama responsabilidad. Claro. Esas cosas no las ve la gente. Digo, ¿Qué hacer, arquitecto Luis? ¿Qué hacer para que gente como Gustavo sigan siendo una opción? Y no caer en la idiotez de tener candidatos
que no tienen sustancia y que no hacen Bueno, las primero, cosas. hay que hacer un escrutinio de los candidatos, nunca se ha hecho. Yo te aseguro que para saber y querer ser algo, pues tienes que conocerlo. ¿Me explico? Yo te aseguro que van a salir varios candidatos que quieren ser y no saben cuál es el presupuesto del ayuntamiento, no saben cuánto debe el ayuntamiento, no sabe qué carencias tiene, no sabe cuánta gente de más tiene el ayuntamiento. Van ahí, creen que van a entrar a una jaula en que va a haber gatitos. No, hay tigres ahí. Digo, hay unos problemas de la patada en la policía, en todo. Y llega la quincena y tienes que pagar y ver cómo. Entonces tú ves qué está pasando en el Estado. Y aquí, pues digo, ahorita el Estado le da al Iztecali 8,000 millones de pesos de subsidio, que esos debería de emplearlos en obra pública y en eso, porque está tronado, pero si no le da ese dinero al Iztecali, los maestros y los burócratas se le alebrestan y eso no quieren. Y entonces no están cumpliendo con su deber, están pateando el bote, porque esta cosa se tiene que parar porque no va a aguantar, estamos en la ruina. Y pues, no sé, a los gobernantes les da camionetas último modelo y todo eso. No se requiere todo eso. Digo, esa es prepotencia. ¿Me explico? Por supuesto. No tienes por qué andar así. Y por supuesto que como te dejen un gobierno, es muy importante que puedas hacer. A mí Eugenio Lordi me dejó las cosas bien, porque era un buen administrador. O sea, ya había enderezado el barco, pues mi obligación era subirlo más, ¿verdad? Digo, yo no pedí ni un centavo ni nada, para nada. Y pudimos hacer muchas cosas, pero es que todo eso tiene que ver con economía y todo eso. No nomás saber qué agarro ahí. Digo, no, son puestos con una responsabilidad enorme. Y lo peor que los puestos públicos pues, son criticados por medio mundo, ¿verdad? Digo, y que no te suceda un accidente grave, digo, que puede pasar en cualquier gobierno, como cuando se quemó la guardería ahí en Hermosillo, pues ahí acabó con el gobierno del Estado, ¿verdad? La Casa Blanca acabó con el gobierno de Peña, ¿no? Digo, no cualquiera. Y tú les preguntas, yo sí puedo hacer. Mira, a primera base estás para hacerlo. Aunando en ese tema, Luis, ¿cómo vivía Gustavo en lo íntimo la crítica pública o el desgaste? Porque lo hubo. Yo creo que mi hermano era un tipo que tenía un buen corazón y no se calentaba a la primera nunca. Cuando era necesario aclarar o responder algo, lo hacía con decencia, lo hacía con elementos, lo hacía con documentos muchas veces cuando era posible o necesario, ¿verdad? Y claro, siempre habrá críticas el ejercicio gubernamental y más para como está o está desde hace tiempo en los gobiernos locales, con la carencia de medios materiales para hacer las cosas, siempre habrá quien mencione errores o defectos o faltantes, pero hay que ver también qué está haciendo el equipo. La gente lo nota perfectamente. La gente nota cuando la calle tiene uno más otro, más 50 baches y ya se apagaron las luminarias, etcétera. La gente lo nota y también nota cuando se está trabajando. Y también nota cuando se hace como que se está trabajando. Entonces, que yo me acuerde, Gustavo era un tipo que trabajaba todos los días de la semana. Trabajaba bastante, más de 12, 14, 16 horas algunas veces. Yo lo llegué a acompañar en algunas ocasiones que yo quisiera haber querido servirle, poderlo apoyar más. No le gustaba que sus hermanos apareciéramos junto a él, no porque no nos quisiera de compañeros, sino porque él quería, ¿sí? Que a todo aquello del, ¿cómo se llama? Nepotismo. Conflicto de interés, Nepotismo y nepotismo. todo eso no existiera, ¿verdad? Además de que yo por lo menos auténticamente creo en eso. Tú terminas tu ejercicio, tu responsabilidad de gobierno, te levantas y dejas tu silla. Nada de que ahora levántenme de aquí, no. Luis fue secretario del ayuntamiento y fue regidor. Sí, así es. Ahora, a mí en el particular, yo lo conocía en el gobierno, pero cuando a mí me invitaron para ser alcalde, uno de los que me invitó fue él. Y yo nunca he buscado un puesto público.
gané en todas las casillas en 1968 como diputado y nos la robaron. En el 71 yo me ofrecí para seguir con la llama, que era apenas el piloto, porque nos habían dado en la tunda. Y María Cristina, mi esposa, siguió a Eugenio, después de que Eugenio le robaron las elecciones, para seguir la llama esa que después se hizo fuego con Rufo, porque tienes que mantener la llama. ¿Me explico? Entonces Gustavo fue mi jefe de campaña y el mejor campañero que he visto yo, Sí. digo, y me traía en friega, digo, ahí andamos calcetineando por todo el valle y todo, y váyase para allá, y va, hijo de su madre, yo voy para acá, se cansa uno, pero uno tiene que andar en la calle, porque es la única ocasión en que el ciudadano sabe que el que quiere ser gobierno lo tiene que buscar. Entonces tú llegas, a veces se sentía gacho, que tú llegas allí a una casa y tocan, espérese, te dicen, ¿no? Pues tienes que esperar, quieres caer bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieres votos, tienes que andar en la calle. Ahora las campañas se han hecho mucho, que sí, es eficiente también a base de Redes sociales. de redes y todo eso. Pero las redes también no son suficientes, tienes que hacer presencia. No, fue un compañero fantástico. Cuando volví Fue la su candidatura. suplente en la senaduría. Mande, fue mi suplente. Gustavo fue su suplente en No, la fue mi senaduría. suplente y volvió a ser mi compañero. Pues yo le dije, oye, mi desgraciado, pues ayúdame, ¿verdad? Digo, y anduvimos igual. Y andábamos, yo me acuerdo, 2, 3 carros, no estábamos más. Si la presencia es importante, no es que trae un equipaje así. Digo, que la gente te vea que tienes tú ganas. ¿Me explico? Ahora, Gustavo se ganó el aprecio de todos, pero hay que seguir viendo, porque tú dijiste que si vas a ser y trascender, si no hay cierta propaganda y cierto reconocimiento, muy poca gente trasciende. Digo, se pierde, ¿no? Porque la vida es muy rápida. Tú háblales ahorita a los jóvenes sobre Rufo y aquellas grandes batallas, no saben. Ahora todo es muy rápido, ¿verdad? Digo, solo cuando tienes tú, y eso sí les gusta mucho a los gobernantes, que le sacan libros y todo, ¿verdad? Y hasta estatuas y todo para continuar su fama, ¿verdad? Digo, pero en realidad es muy difícil mantenerla de una manera auténtica. Digo, ahí yo lo que creo es de que, por ejemplo, tuvo como senador muy buenas intervenciones y esas se pueden rescatar, Sí. porque esas están en los archivos del Senado, ¿me explico? Y darlas a conocer, porque si tú no das a conocer las cosas, pues con el tiempo la gente se va a olvidar de Gustavo como se olvida de cualquiera de nosotros, hombre. Digo, yo creo que es una de las cosas que nos ha faltado a los panistas, a reconocer a gente que fue muy importante en la vida del Estado. Era como Rosas Magallón, tu abuelo, Héctor Sada, Norberto, no los recordamos, ¿no? Y eso pues se pierde. Ahora, realmente digo, con toda sinceridad, sí se perdió a un elemento Bueno, muy importante, ¿verdad? Digo, muchas personas ya decían, este es el gallo de la gobernatura. Pues sí, claro, estaba tratando, iba muy bien. Y porque era bueno para promocionarse también, sabía hacerla. Era muy buen orador. Sí, Era muy buen sabía orador. hablar, hay gente que no sabemos hablar igual, ¿verdad? Digo, yo no soy muy bueno para hablar, a mí me gusta actuar. Digo, pero lo que yo te digo es de que se estaba preparando, pero digo, el destino pues se enfermó, ¿verdad? Digo, como nos vamos a enfermar unos más pronto que otros, así es la vida. Regresamos, no deje de mandarnos sus mensajes al WhatsApp 686-569-5200.
María José Santiesteban, Jesús Sánchez, todos les mandan saludos, tienen memorias y recuerdos para Gustavo. Pepe, Gustavo manda condolencias, María Elisa, Huicho García, Dulce, Horacio Gómez manda un recado, el arquitecto Jesús Sánchez, José Luis, Oscar, María Jesús Singh, ¿no? Que espera ver la repetición del programa el domingo. Regresamos, no se vaya, tenemos que hacer el corte por el tiempo oficial. Vamos a hablar de Maggie, de la familia, de los valores y de lo que tenemos nosotros que hacer para honrar el recuerdo de gente como Gustavo, que su ejemplo no sea en vano. 569-5200. Muchas gracias por estar mandando sus mensajes. Todos son mensajes donde hablan de una forma muy respetuosa y muy bonita de Gustavo. Marco, muchas gracias. Gregorio, Marilú, Oscar, son los últimos que llegaron en este momento. Mandan condolencias y también mandan temas de recuerdos. Nos acompaña Luis Sánchez y Víctor Hermosillo, ambos, obviamente Luis como su hermano mayor y Víctor como una persona muy cercana que hicieron política juntos con Gustavo. Hablamos de su legado y qué esperar. Hay que asumirnos no sin tener la orfandad de buenos ejemplos. Y mire que lo ha sabido, Gustavo es uno de ellos. Luis, muchos que tuvimos la oportunidad de estar cercanos a Gustavo conocimos esa igualdad que tuvo con Maggie. ¿Qué representó Maggie como compañera para Gustavo en su vida pública? Yo creo que mi hermano, desde que se decidió por formar una familia, él tenía claro que iba a tener en su vida retos importantes que sobrellevar, porque empezó muy joven a trabajar en el gobierno, ¿sí? E inmediatamente leyes estatales, leyes que tenían que contravenir, sí, o discernir legalmente asuntos con la federación no eran temas fáciles. O sea, hacerse un carácter así requería de tiempo, requería de mucha reflexión, requería de mucho moverse. Y eso sin tener un sostén importante en tu casa no es posible hacerlo. Menos cuando vienen los hijos y menos cuando tienes que estar como un tipo como era el licenciado Alordi, ¿verdad? Que se subía y se iba a México 2 o 3 veces a la semana. Y muchas veces Gustavo lo tenía que acompañar. Vente conmigo, pero sigue trabajando en la oficina. No era fácil, ¿verdad? Sí se necesita una capacidad para estar al mismo tiempo con la cabeza en varias partes y desarrollar trabajo. Pero yo creo que Margarita fue esa ancla que pudo a él aliviarle la carga de las cosas, ¿sí? Para acompañarlo, para estar en la casa cuando debía estar en su casa, para atender la crianza de los hijos también, que les tocó a los dos en una época de niños de escuela, todo esto, prácticamente la mayor parte, ¿no? Entonces, no es una tarea fácil. Y sí es de ponderarse que una pareja pueda llevar a cabo esto y que le sirva a la comunidad, porque como se acaba de decir aquí, nosotros vemos esto como un servicio público. Terminas y te retiras, bye, se acabó. Y el servicio debe de notarse en el camino. Ahorita la gente que colaboró con Gustavo puede tener el orgullo de decir, oye, el albergue peregrino, ¿te acuerdas? Oye, la casa de las personas con cáncer, ¿te acuerdas? Y cosas de ese tipo que los gobiernos del PAN deben de tener muy presente. La nueva comandancia. Hacer. La nueva comandancia. Hace más de 100 años el fundador del PAN hizo una conferencia que seguimos leyendo que se llama La técnica y el humanismo. Y precisamente te mezclaba estos dos temas en donde no puedes tú atender el progreso de las ideas, de los planes, de los proyectos de materia técnica, pero tampoco dejarlos que dejen de estar investidos por las necesidades de la gente, para atender ambas cosas. No. Maggie fue un gran apoyo para Gustavo. No se puede de otra manera. Digo, tú no puedes estar en el gobierno y tener un conflicto en tu casa. No. Digo, tuvo la suerte de que Maggie fue su escudera todo el tiempo.
y se sacrifican vacaciones, se sacrifica esto, se sacrifica este otro. Yo tuve la suerte que, pues, María Cristina, pues, olvídate, María Cristina conmigo, pues, fue mi gran apoyo, ¿no? Pero es gente que se convence, porque María Cristina, ella se metió conmigo viniendo de una familia de puros priistas, ¿verdad? Su papá, que yo no lo conocí, se murió en un accidente, fue diputado del PRI, su hermano después fue presidente municipal del PRI, Eduardo Martínez, que es primo de ella, también fue, pero a nosotros nos respetaban, me explico, nos respetaban en la familia, nosotros teníamos nuestras ideas, ¿no? Y me siguió y por supuesto que tuvimos unas grandes satisfacciones, porque cuando haces algo que vale la pena, pues requiere sacrificios como un atleta, ¿verdad? Que entrena y entrena y entrena y gana, ¿verdad? Pero ¿por qué? Por su tesón, por su entrega, por su competencia, ¿no? También puedo decir ahorita que mi actual esposa, que es hija de un priista prominente, Armando Gallego, que fue muy buen presidente municipal, no es porque yo lo diga, se reconoce. Digo, a mí me ha seguido mi mujer, digo, oye, no es fácil irte 6 años a la Ciudad de México a vivir, ¿verdad? Cuando pues tienes todo aquí puesto. Tú te vas allá a la senaduría y te pasas todo el día ahí, ¿verdad? Y mi mujer pues conocía 2, 3 amigas ahí en México. No es nada fácil. Pero yo te voy a decir una cosa, la muestra yo siempre he dicho que hay que salir por la puerta de enfrente. ¿Me explico? Esa es la cosa. El que sale por la puerta de enfrente es que triunfó. Y te voy a decir una cosa. Ahora que se murió Gustavo, salió por la puerta de enfrente. Ve la cantidad de personas que fue a la iglesia, de todos los partidos. Las redes sociales se desbordaron. Por eso, eso no cualquiera, solo hace alguien que realmente hizo algo. Ahí no hubo acarreados ni nada, fue gente que quería ir en un día que era de trabajo. Martes y miércoles. ¿Verdad? Entonces, la mejor muestra es esa. Salió por la puerta de enfrente de este mundo y cumplió con su deber, que eso es lo importante. No una bola de arrepentidos que, ay, ¿por qué yo no hice esto? Pues no lo hiciste porque te faltaron agallas o te faltó bravura. Pero digo, yo creo que él se fue muy satisfecho. Digo, el destino se lo llevó en el momento mejor de su vida. Pero pues esa es la vida, ¿no? Yo creo que fue una persona que vivió con toda la intensidad en todos los aspectos, como político, como profesionista, como padre de familia, papá. Gozó la vida, porque no perdía el tiempo. Beisbolero de corazón. Tu yerno está viendo el programa, te mando saludos, Luis, con la tía, con Miriam, un abrazo grande. Maggie nos acaba de mandar un mensaje. Maggie de Sánchez, Maggie Huizar está viendo el programa. Maggie, un beso muy grande. Un beso a los muchachos y a Martita. Elías Dávila, Liera, cantaba el Badu Badu. Arqui, estamos por cerrar. ¿Qué decirle a la gente que en Mexicali y en el Estado tuvimos la oportunidad de tener a un gobernante o a un político en activo como Gustavo ante los retos que hoy tenemos? Hoy, y este no es un tema menor, no me vuelve a salir el tema de si soy en Morena o no. Hay políticos que no pueden compararse y estamos hablando de uno que no tiene comparación frente a cualquiera de los que hoy nos gobiernan, incluida la gobernadora, incluida la alcaldesa. ¿Qué decirle a la gente que nos ve, arquitecto? Yo lo único que puedo decir es de que hoy más que nunca, en esta disyuntiva en que está el gobierno, que es un gobierno que ni siquiera controla el territorio. Un gobierno lo último que debe perder es la autoridad sobre su territorio, ¿no? No la tiene. Este gobierno no controla su territorio, aún con la Guardia Nacional y tantos soldados que no controla. En este país, varios estados están controlados por gente mala, por los mafiosos. Eso no es tanta autoridad. Digo, si la primera cosa que debe hacer una autoridad es eso.
y después pues todas las cosas económicas que están pasando. Ahorita es el momento de que la gente haga conciencia y que diga, yo voy a cumplir mi deber, yo me apunto, pero gente de valor, me explico, no oportunistas, que lo que andan buscando pues es saber o continuar con su huesito, que ya lo tienen y se quieren reelegir, o cuates que lo ven como, ay, pues a ver si me dan una pluri o algo así. ¿Me explico? No, ahorita se necesita gente que diga, yo tengo que cumplir, pero también eso requiere de que, yo lo digo personalmente, de que personas como yo y otros panistas ya de otra edad, en otras circunstancias, pues también vayamos y andamos de robachicos y los busquemos, como a nosotros nos buscaron, como buscamos a Rufo nosotros, eso es. Antes de terminar con Luis, está Luis Arnoldo Cavado, nuestro director general. Me están diciendo que está aquí al aire, lo cual no me había sucedido en un programa anterior. Lo escuchamos. Adelante, por favor. Mi querido Francisco Fiorentini Cañedo, qué gusto ver esta noche a estos personajes, gente que aprecio y respeto y quiero mucho. En primer lugar, a mi querido Víctor Hermosillo y a Macristi, que fueron los que nos dieron la bienvenida a Vicky y a mí hace muchos años en un evento y en el cual la calidez de Macristi nos dio siempre el buen sazón de una tierra hermosa y cálida como Mexicali. Gracias, Víctor. Gracias a ti. Y ahí tenemos también a Luis Sánchez, hermano mayor, gran amigo de su servidor y gran amigo de todos los que en este momento escuchamos el mensaje de un hermano que habla de esos momentos tan hermosos que vivió con Gustavo. ¿Quién no trató a Gustavo Sánchez? Para mí fue uno de los mejores presidentes, si no el mejor presidente municipal que ha tenido Mexicali. Y sin duda alguna su esposa Margarita fue pilar fundamental para crecer. Yo quiero reconocer en ustedes dos este reconocimiento tan hermoso que le hacen a la familia, pero sobre todo al hombre que trabajó por Mexicali y trabajó por México, porque sin duda alguna Gustavo Sánchez Vázquez nos representó muy bien allá en el Senado y a mí me queda claro como comunicador que fue muy claro conmigo y con nosotros. En el grupo intermedia que manejamos la familia Cavada, que hoy ya tenemos 2 canales más en Tijuana, que es el 33 y el 49, nos queda claro que el que nosotros podamos señalar a un político y entender la función de un comunicador cuando se trabaja transparentemente como lo hicimos, Gustavo Sánchez reconoció el trabajo que hacíamos, pero también ponderó lo que tenía que hacer, la buena obra que se hace. Yo quiero en estos momentos acompañar de corazón a la familia Sánchez, en especial a Margarita, a ti Luis y a todos los hermanos, y decirles que es un momento de duelo, que la paz y los buenos recuerdos de Gustavo les deben de dar y nos deben de dar fortaleza para seguir adelante. Descanse en paz y buenas noches. Luis Arnoldo, muchas gracias. Apreciamos mucho la llamada. Luis, contigo cerramos. ¿Qué decirle a la gente? Gracias por el espacio, gracias a Canal 66. A todos aquellos que me preguntan y qué van a hacer, yo les digo, ¿y qué vas a hacer tú? Seguramente en estos momentos nos han visto personas que dicen, oye, yo tengo 2 licenciaturas, 2 maestrías, un doctorado, y ¿podría yo hacer algo? Sí, sí podría. Todas las personas que tengan una capacidad para sumarse a un proyecto, miren, nos vienen tiempos muy difíciles en lo social, en lo político. Ahorita más que nunca necesitaríamos un capital humano. Lo que pasa es que los mexicanos seguimos teniendo una percepción monolítica del poder. Así nos educaron, para que nosotros dijéramos, no, pues a estos no les puedo decir nada, no les puedo criticar nada, porque ellos son el centinela, no lo puedo mover. No, debemos de hacer las cosas, organizarnos. Aquí perdimos las elecciones 1000-0, pero las personas ahí estaban en la lucha todas las ocasiones. Yo me acuerdo que en mi casa, cada campaña, mi papá se quedaba sin carro, andábamos en el pick-up de la refaccionaria, y así nos llevaban a la escuela. Bueno, pues es lo que hay que regresar a hacer, pero ahora no es posible que teniendo una ciudad como Mexicali, un estado como el nuestro, no haya quienes puedan con toda su buena voluntad, con su capacidad, con su inteligencia, sumarse a un partido político. Que tenemos errores, por supuesto que los tenemos, somos una institución humana. Pero aquí estamos para todo aquel que tenga las manos limpias y las intenciones serenas.
Gracias, Pancho. Al contrario, Luis, de verdad, muchas gracias. Sé que han sido días muy largos, arquitecto. Gracias. Honremos la memoria de quien se ganó un espacio con respeto y con trabajo. Como Gustavo decía, forza, forza. La casa va por delante. Mexicali lo merece. No nos quedemos nosotros cortos en el esfuerzo. Nos vemos la próxima semana. Luis, nuevamente muchas gracias. Gracias, Pancho. Arqui, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.